Buenos días, bienvenidos. Esta es una clase más del taller de hamacas. Es un gusto que estén aquí acompañándome nuevamente. El día de hoy les voy a enseñar cómo se hace el casillero. El casillero es esa orilla que lleva la hamaca al principio. En esa orilla se colocan las mallas y a partir de ahí vamos a formar la hamaca hacia arriba. Acompáñenme. Bienvenidos. Muy bien, vamos a empezar con la aguja que ya llenamos, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es el primer nudo. Ahora le voy a enseñar cómo se hace ese nudo. Se pasa por aquí y vamos a hacer un nudo ciego, ¿sí? Así, un simple nudo ciego, ¿de acuerdo? Ahí está, mire, esta es la punta y este es el hilo que va a la aguja. Va a hacer esto, aquí, lo detiene, ¿de acuerdo? Y este hilo, que es la punta, lo va a atravesar y lo va a pasar por abajo. Y ahí lo va a jalar. Lo vamos a cerrar aquí para que usted lo pueda ver. Este hilo, este nudo ya no corre, ¿sí? Seguramente el nudo tiene algún nombre que lo define, pero nosotros lo conocemos como nudo muerto porque ya no corre, ¿sí? Es bien importante que sea un nudo que no corre, ¿de acuerdo? Ese es el nudo correcto. Ahora bien, hay otra forma de hacer este nudo. Bueno, no este, pero también un nudo que no corra. Si ese se le dificulta mucho, pudiera utilizar un nudo diferente. Vamos a desamarrarlo ahí. Permítame ver. De acuerdo. En este caso, lo pasamos al revés. Y aquí vamos a hacer una gasa. Así. Y simplemente vamos a pasar esta punta por la gasa. Ahí está. Ahora bien, para que ya no corra, simplemente hacemos un nudo ciego. Y ya no corre. Mira, puede ver. El nudo ya no corre. De cualquiera de las dos formas, para el fin que tiene, es correcto. Ya usted va a elegir cuál nudo va a utilizar. Bien. Ahora, algo importante que no les dije al momento que cerré, es que vamos a medir el espacio de aquí al nudo. Vamos a utilizar nuestros dedos. 2 dedos, un poquito más aproximadamente, es suficiente, ¿sí? Espacio, pero este espacio debe de quedar. Ese espacio es como mínimo, ¿sí? Esa es la distancia correcta, porque aquí vamos a pasar la aguja ahorita. Entonces sí se ocupa este espacio. Y así en ese espacio van a quedar todas las demás vueltas que vamos a dar. Bien, a partir de aquí se empieza a formar el casillero. Muy bien, pues ya tenemos nuestro primer nudo y a partir de aquí vamos a formar el bastidor. Mire, recuerde que usted va a empezar de frente de su bastidor, de su lado derecho, ¿de acuerdo? Ahora vamos a cruzar nada más. Y me voy a pasar por debajo para que usted vea que usted debe de quedar del otro lado del bastidor. ¿De acuerdo? El casillero se hace caminando de frente, ¿sí? Y el primer nudo que se coloca es a la altura del nudo que ya habíamos hecho. Son 2 simples gasitas que vamos a hacer. Vamos a hacer así. Aviento el hilo hacia enfrente, ahí me queda la gasa y paso la aguja. Una,
amarre lleva 2 nudos. Ahorita lo vamos a hacer, le voy a tomar de cerquita para que usted pueda apreciar cómo se hacen las gasas. Pero le quiero explicar algo. Así con 2 nudos vamos a repartir 13 amarres. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 amarres. Aquí también, si de este lado también vamos a dejar el espacio de 2 dedos. Hasta 2 dedos debe de llegar el último amarre. Ok, ahora vamos a deshacer este nudo para que usted lo pueda apreciar desde el principio. Esos 13 amarres nos van a formar los 12 casilleros que necesitamos. Recuerde, vamos a formar 12 casilleros. Y ahorita los va a ver usted. Aquí vamos a colocar el primer nudo. Mire, la aguja se pasa así. Dejamos un poquito de hilo suelto y agarramos aquí el nudo. Este va a ser nuestro hilo de arriba y este va a ser nuestro hilo de abajo. Es importante que sepamos cuál es el hilo de arriba y cuál es el hilo de abajo para que nuestro casillero no quede torcido. Bien, es una simple gasa, mire. Se suelta ahí, se cruza y se pasa la aguja y se tira. Ahí está el nudo. En este primer amarre, el nudo va a ser doble, es decir, vamos a hacer 2 gasas. Ahí. ¿De acuerdo? Y aproximadamente, ok, ese va a ser nuestro hilo de arriba. Aproximadamente, por aquí vamos a colocar el otro amarre. ¿Sí? Agarramos ahí, pasamos el hilo. Ahí está. Si se fija, queda cruzado y al tirar hacia adelante se amarra. Hacemos otra vez lo mismo. Y ahí está. De esta manera, siempre vamos a agarrar nuestro hilo de delante, perdón, nuestro hilo de arriba, para que el casillero no vaya a quedar torcido. ¿Sí? Ese es el de arriba. Lo vamos a acomodar y aproximadamente acá va el otro amarre. Mire. Ahí está el primer amarre. Y ahí está. ¿Sí? Así se va formando. Ahora, si usted observa, aquí tenemos, de aquí a aquí hay un espacio. Estas casillas son donde se van a repartir las mallas. Por eso se llama casillero. ¿Sí? Y hay que formar 12 casilleros de estos, bien repartidos, de manera que tengan aproximadamente la misma distancia. Eso lo pueden hacer con medidas si ustedes quieren, pero en realidad ya al momento de ir anudando, uno los reparte perfectamente. Voy a avanzarle un poco, ¿sí? Para que usted ya pueda apreciar cómo nos va a ir quedando el casillero. Ok, estamos a punto de colocar el último nudo donde te va a hacer el casillero. Pero hay que colocar aquí unos clavitos, porque esos clavitos van a detener el hilo y nos van a servir más tarde. Se coloca aquí, ¿sí? Y se coloca uno del otro lado. Le estaba diciendo que aquí vamos a formar el último nudo. Mire, vea cómo está, ¿sí? Ese es nuestro hilo de arriba. Entonces, aquí hay que cuidar también de dejar estos 2 dedos de espacio. Por eso lo vamos a formar aquí. ¿Se ve? Ahí están los 2 dedos. Aquí formamos de la misma manera. 1, ¿sí? Y 2. Eso cuando uno lo está haciendo,
Sí, en la práctica pues es más rápido, realmente lo hace uno aquí apretado las manos, muy cerrado, pero trato de hacerlo de manera abierta para que ustedes puedan apreciar cómo se pasa el hilo. Ok, ahí tenemos formado los 12 casilleros y los 13 amarres, ¿sí? Mire, siempre es importante que usted distinga cuál es su hilo de arriba. ¿No? En este caso es este, porque va a hacer esto. Va a cruzar la aguja por acá y va a tomar este hilo de arriba y por ahí va a pasar la aguja. ¿Sí? Ahí está. Está tomando uno y aquí va a tomar uno y dos hilos. Pasa la aguja por acá. ¿De acuerdo? Lo vamos a repetir. Estoy de este lado. Tomo un hilo, el de arriba, y paso la aguja por acá. La había puesto al revés, me parece, pero es por acá. Y ahí es donde hace el nudo. Ahí amarra, mira, ahí va el nudo. Y allí está formado. ¿Sí? El casillero debe de quedar más o menos tenso, mire. Si se fija, el hilo está un poco tenso. No demasiado estirado, pero sí, aquí sí le vamos jalando un poquito. Bien, y a partir de ahí ya se comienzan a formar las líneas del casillero. Le repito, siempre tira del de arriba, uno, toma dos, el de arriba y el siguiente. Si se tomara por ejemplo, el de abajo, quedaría torcido. Por eso debe de cuidar cuáles son sus últimos dos hilos. Siempre desde adelante los va a poder agarrar más fácilmente. Y de frente mete la aguja. Bien, vamos hacia el otro. Cuando lo haga por primera vez, no pierda la calma, hágalo despacio. No pasa nada. Al principio es la parte que más trabajo nos da. Al hacer hamacas siempre esta parte es la más difícil. Porque a partir de aquí, pues es como se va a formar la hamaca. Ok. Ahí se puede apreciar perfectamente. A ver, adelante. Mis dos hilos. ¿Sí? Ahí está el hilo. Meto la aguja y amarro. Ok. Así nos vamos todo el casillero. Hacia adelante. Y le vamos amarrando. Me va a acompañar hasta que llegue yo hasta la otra punta, porque es importante lo que le voy a explicar al llegar allá. De adelante, uno y dos de atrás. ¿Sí? 0, 1 y dos de atrás. Okay.
Ahí está. Ahí están, dos. Bien. Los dos atrás y amarro. Y ok, ya llegamos a la punta. Observen muy bien cómo están. Aquí hay 4 hilos. Los dos. Los voy a separar para que se los distinga. ¿Sí? Si se fija, venimos agarrando uno de adelante y dos de atrás. Vamos a agarrar entonces uno de adelante y dos de atrás, pero ¿cuál es el hilo que tenemos que agarrar? Este hilo va a ser el que vamos a agarrar. Este. Vamos a cruzar la aguja 1. ¿Sí? Repito. 1. Y 2. Simplemente es otra vez darle la vuelta. Me cruzo yo de este lado y se repite todo el proceso. Ya todo el casillero se va a formar de la misma manera. Tomo mi hilo de arriba, 1, y tomo estos dos. ¿Sí? Aquí en la punta se toman estos dos. Bien, voy a detenerme aquí para explicarle algo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 hilos. Vamos a seguir anudando y amarrando, dando vueltas, hasta que tengamos 12 hilos aquí. El casillero primero o el casillero que se hace primero en la hamaca lleva 12 hilos. El casillero que va a ir al final de la hamaca lleva 10 hilos. ¿Sí? Entonces ahorita le voy a avanzar un poco. Bueno, le voy a avanzar todas las vueltas que son. Y ya nada más le voy a mostrar cómo queda el casillero al final. Muy bien, ahí hemos terminado el casillero. Ahí se pueden apreciar perfectamente, ¿sí?, la terminación. Ahí están los nudos. Ahí se miran. A ver. Así deben de quedar perfectamente hechos nuestros nudos. ¿Sí? Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿De acuerdo? 12 hilos. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hilos. Tiene 12 hilos nuestro casillero y aquí es donde vamos a colocar las mallas que lleva nuestra hamaca. Ahí está, ahí se ve. ¿Sí? Perfectamente. ¿De acuerdo? Bueno, amigos, esta es la clase del casillero. Por hoy es todo. En el próximo video les voy a enseñar cómo se coloca este hilo aquí y cómo se van a repartir las mallas. También les voy a hablar un poco del diseño de la hamaca. Cuando nosotros ya la vamos a empezar, bueno, hasta aquí es el casillero, todavía tenemos tiempo de cambiar de idea. Pero una vez que vamos a empezar a tejer, ya debemos de tener listo el modelo que vamos a crear. En este caso vamos a hacer una hamaca rayada en 2 colores para que ustedes puedan apreciar lo que se llama el tejido básico. Vamos a trabajar con el tejido que se llama
tejido sencillo doble. Muchas gracias por ver mi video. Los espero nuevamente. Recuerden, ese taller es para ustedes. Está abierto las 24 horas. Que tengan buen día.